Hola a todos, buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias a los que se suscriben, apoyan el club de lectura, viendo los videos, haciendo comentarios. Todo esto nos anima a seguir y vamos a seguir hasta completar las 37 normas. Por ahora vamos como en un 60-70%, pero vamos a continuar. Gracias. Estoy aquí con mi amigo, compañero, colega Nelson. Estábamos hablando de, él nos ha acompañado en varios clubes de lectura, así que Nelson, eh, en Venezuela, desde ya mi admiración por por cómo están organizados, por la fuerza que tienen en Venezuela y la unión que tienen en Venezuela. Eso hablábamos ahora antes de iniciar el club de lectura, así que para Nelson, mi respeto y mi cariño. Vamos a comenzar con la segunda parte de la NIA 240, un brevísimo recordatorio de un par de párrafos que vimos antes de este club, o sea, en el club número uno. Estamos hablando de una de las normas más extensas, con más requerimientos, con más tareas, más detalladas de las 37. Eh, y es porque es un tema muy cuidadoso y es el tema de fraude. Es cuando hay intención, cuando es intencional que una persona quiere alterar los estados financieros, maquillarlos, mostrar de más, mostrar de menos, deliberadamente, intencionalmente. Y cuando hay intención, hay repetición. Y entonces lo decíamos, si hay una incorrección, si hay un fraude, en enero lo más probable es que suceda también en febrero. Y también en marzo y también en abril, hasta que el auditor se dé cuenta. Y entonces es un tema muy peligroso porque si el auditor no se da cuenta, pues puede estar a perpetuidad y terminar en un escándalo y afectar la vida profesional del auditor. Entonces es un tema muy complejo. La norma lo reconoce en su primera parte, empieza a hablar de las características del fraude y entonces, ¿cuáles son las características del fraude? Pues el fraude tiene varias características, pero la primera y la más importante es que es intencional, es intencional. Lo que eh, diferencia el fraude del error es la intención. Y entonces van a ver en algunas empresas, en algunas organizaciones, comportamientos deliberados e intencionales para introducir elementos que nunca existieron en la realidad económica en los estados financieros, o para quitar cosas que existieron y no conviene, ¿no? Eso no conviene mostrarlo. Eso no conviene mostrárselo al banco, ni a los proveedores, ni a nadie más. Y entonces todas esas actuaciones deliberadas, pues suena fácil decirlo, pero ¿cómo obtengo evidencia de esas actuaciones? Si uno pregunta, pues no hay fraude. Si uno obtiene información, pues van a mostrarle lo que está correcto. Siempre lo que está mal, lo que está incorrecto y es fraude, pues se esconde. Se maquilla, no se muestra, se omite y es difícil detectarlo. Algunas detecciones son por o por denuncias, otras detecciones son por descuidos, pero un pequeño porcentaje de detecciones viene por el trabajo del auditor, un pequeño porcentaje. Quiero comenzar mostrándole una estadística y en esta estadística dice qué tanto se detectan los fraudes. Esta estadística es de la Asociación Americana, una de las más importantes respecto al fraude. Entonces dice, ¿cómo se detectan los fraudes? ¿Cómo se hace, no? Eh, Afortunada o desafortunadamente, nosotros estamos en un lugar bien abajo como auditores externos. Apenas el 4% de nuestro trabajo detecta fraude, porque es complicado. Entonces, ¿cómo se detecta? En la mayoría de los casos, por tips. Estos tips se traducen por recompensas. Y entonces se pueden poner recompensas por fraudes y pueden haber anónimos diciendo, pues llamo para darle recompensa, para pedirle recompensa porque sé que hay un fraude en nómina, sé que hay un fraude en los pagos, sé que hay un fraude en el inventario.
Luego la auditoría interna está más cerca, más de frente, más amplia, ¿sí? No es tanto los estados financieros, sino más bien los procesos, la legalidad, la revisión de la administración, el examen de la documentación por accidente, o sea, se detectan fraudes más por accidente que por auditoría. Dejaron entonces en la impresora pues un documento que mostraba una transacción no válida, o un correo electrónico, o dejaron una pantalla encendida, o un monitor encendido. Bueno, en conciliaciones bancarias o conciliaciones de cuentas más bien, y en monitoreo de transacciones automatizadas. Entonces, esto habla de la dificultad de detectar un fraude por auditoría, pero no solamente la reconoce la Asociación de Examinadores de Fraude, sino la reconoce también la norma en su primera parte. Y esta primera parte, pues que leímos, habla de nuestras responsabilidades, pero más que nuestras responsabilidades, nuestras limitaciones. El auditor, por supuesto, que tiene responsabilidades. Yo puedo resumir las responsabilidades del auditor o intento resumirlas de esta manera. El auditor frente al fraude no puede ser culpado, señalado en una primera instancia diciendo, pero hay fraude y usted dónde estaba. O sea, mire ese fraude que sucedió y usted pues nunca llegó, nunca estaba, nunca se dio cuenta, nunca lo evidenció. Y muchas personas no inician su carrera de auditoría porque tienen miedo de no detectar fraude. Pues déjeme decirle que yo, años después de estar en auditoría, pues aún siento el miedo de no detectar un fraude. Pero sé que es complejo, sé que es difícil. Pero también entiendo muy bien mis responsabilidades y mis limitaciones. ¿Cuáles son mis responsabilidades para cumplirlas? Que cuando tenga, primera responsabilidad, indicios o sospecha de fraude o banderas rojas o posibilidades, debo iniciar inmediatamente procedimientos de auditoría. O puede ser que el auditor conozca de una posibilidad, de una probabilidad de fraude, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una investigación de un organismo estatal, de una superintendencia, y el auditor conoce esto y no hace nada al respecto por ir un poco más allá. Bueno, ahí puede ser tachado el auditor por negligencia en ese caso. Pero usted sabía, usted conocía, usted firmó el acta donde denunciaban, donde habían indicios, claros indicios. Y me cabe responsabilidad si yo no hice procedimientos. Bueno, ante esos indicios, ¿qué hizo usted? ¿Qué pruebas hizo? Ninguna. Incumplió o incumplimos con nuestra responsabilidad. Y la segunda responsabilidad del auditor es obtener evidencia en la medida de lo posible, con las limitaciones, pero si obtengo evidencia, comunicarla a quien corresponde. La comunicación o a quién se comunica es esencial, porque ha pasado que muchas veces algunos auditores comunican el fraude a quien lo está haciendo. Pues eso casi que no significa nada, ¿no? Comunico el fraude a quien lo perpetró, pues eso es solo alertarlo. No, no, es que la comunicación va en escalera. ¿Cómo es eso en escalera? Sí. A ver, hacemos aquí la escalera de una vez. O sea, si usted detectó un fraude en un área, pues de una vez tiene que comunicar al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Pues hay que mirar en su empresa cuál es el siguiente. Puede ser la administración. Si la administración está involucrada, pues hay que ir al siguiente nivel y al siguiente nivel. Estar bien al comité de auditoría. Si el comité de auditoría también sabe está involucrado, pues toca al gobierno de la entidad. Si el gobierno de la entidad también está involucrado, pues entonces toca a quien ejerce inspección, vigilancia y control. ¿A qué voy? Que la comunicación siempre va en escalera. La comunicación no es, sí señor, había un fraude en los inventarios y yo le dije al jefe de inventarios. La norma diría, y lo que hizo fue alertarlo. Entonces hay que comunicar al siguiente nivel y esa es otra responsabilidad mía. Así que si me tachan de negligente, si me dicen, hey, ¿por qué no detecto el fraude? Les digo, porque es que estas son mis responsabilidades y el fraude es difícil de detectar y esa es la primera parte de la norma. Y esos eran los 7 primeros párrafos que leímos hasta aquí hablando de nuestras limitaciones. Bien. Entonces voy a continuar con la lectura de la norma. Esta vez voy a saltar y voy a empezar de una vez con los requerimientos de la norma. Aquí,
Vamos a empezar desde el párrafo 12. Me he saltado las definiciones, las dos definiciones y los objetivos para entrar de una vez a los requerimientos que son ya numerosos, ya bastantes. Entonces, dice la NIA 240, requiere la NIA 240, obliga la NIA 240 a uno, ser escéptico. Voy a leer los 3 párrafos correspondientes al escepticismo. Dice, de conformidad con la NIA 200, porque en la primera norma donde se habla de escepticismo en la NIA 200, el escepticismo es inherente al auditor, casi que es un sinónimo, decir auditor es sinónimo de ser escéptico. ¿Sí? O sea, es indistinto, auditor escéptico es lo mismo. Todo auditor debe ser escéptico, dudar. Y de eso habla la NIA 200, por eso aquí se menciona. De conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Durante toda la auditoría. Total. Sigue diciendo, reconociendo que, a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida a fraude. ¿Qué significa este párrafo? Eh, es, es una, eh, es un impulso, es una orden a ser escéptico. Y es un ejemplo. ¿Y cómo es ese ejemplo? Así, dice la norma. El máximo nivel de escepticismo se alcanza cuando usted borra la experiencia previa que ha tenido con la gerencia, la borra. O sea, el año pasado nos fue tan bien, este año pues nos va a ir igual. Eso sería antiescéptico, pero sería lo más normal pensar en eso. La norma dice, no, un momento. A pesar de que le haya ido muy bien el año pasado, los 2 años anteriores, los 6 o los 10 años anteriores con ese cliente, con ese gerente, con ese encargo, eh, siempre hay una posibilidad de que exista un fraude. O sea, tiene que borrar el cassette, borrarlo y decir, el año pasado nos fue bien, no hubo fraude. Este año no sé. O sea, los últimos 6 años nos ha ido muy bien con este gerente, con esta organización. Y este año no sé, quién sabe. Ese nivel de escepticismo, pues no lo tenemos todos. La mayoría decimos, los últimos 10 años me ha ido bien, pues este año también me va a ir bien, no va a haber fraude. Bueno, entonces la norma me anima, me impulsa a ser escéptico sin considerar mi experiencia previa, mire, sin considerar mi experiencia previa. Buen consejo de la norma, dice. Salvo que tenga motivos, párrafo número 13, para creer lo contrario, el auditor puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos. Si las condiciones identificadas durante la auditoría, perdón, durante la realización de la auditoría llevan al auditor a considerar que un documento podría no ser auténtico, o que los términos de un documento sean modificados, pero este hecho no se ha revelado al auditor, este llevará a cabo investigaciones detalladas. Este párrafo da para muchas lecturas y para mucha interpretación. La primera, el escepticismo es profesional, el escepticismo no es radical, el escepticismo no es a toda costa, porque ser escéptico de una manera radical, más no profesional, sería todo está falsificado hasta que me demuestren que son auténticos, en el caso de los documentos, en el caso de los registros contables. Todos están falsos hasta que me demuestren lo contrario. Sí. Y no, pues la norma dice, no, 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 salvo que tenga motivos para creer lo contrario. O sea, salvo que usted diga, no es que esta empresa es terrible, pues ahí en ese caso sí. Pero si no, acepte eh, la presunción de inocencia, la presunción de que todo está bien, ¿sí? Y diga, creo que todo está bien hasta que lo pueda corroborar. Eso es ser escéptico profesionalmente. Creo que todo está bien hasta que lo pueda corroborar. Creo que todo es auténtico, creo que todo es real hasta que lo pueda corroborar. Eso de que todo es falso hasta que me demuestren lo contrario, eso no es escepticismo profesional.
Ahora la norma advierte y dice, pues hay situaciones donde usted tal vez debe pensar esto, que todo es falso. Y es que esta empresa no tiene controles, que esta empresa no tiene respeto por la ley, y aquí creo que todo es falso hasta que me demuestren lo contrario. Pero son excepciones. Entonces, ese es el primer comentario. Ahora, eh, la norma habla de la no autenticidad de los documentos. Dice, bueno, puede haber condiciones, falta de controles, antecedentes, que le hagan pensar que un documento no es auténtico. Pero un momento, yo no tengo la capacidad de determinar cuándo un documento es auténtico. O sea, tengo la capacidad contable de determinar cuándo es auténtico o no. Pero si me dicen, y esa es la letra, y esa es la forma como escribe, le digo, no, pero yo no puedo determinar. Yo no estudié grafología. Yo no sé ese estudio, ¿no? Como estas personas que son especialistas, pues hablan de la presión de la tinta, hablan del sentido de la letra, de los patrones. No, yo no tengo ese conocimiento. No lo tengo. Y eso podría ser forense, pero yo no tengo ese conocimiento, al menos en esta auditoría. Entonces, la norma está diciendo, si hay condiciones, si usted ve que hay falta de controles o antecedentes y piensa que un documento puede ser no auténtico, entonces lleve a cabo investigaciones detalladas. Y esas investigaciones detalladas son con expertos. En la guía que dice, mira, una auditoría realizada con conformidad con las NIAs raramente lleva a la comprobación de la autenticidad de documentos, porque estos son ciencias, son otro tipo de ciencias, no es ciencia contable. O sea, ¿cómo sé si el papel es correcto, si la firma es correcto? La norma dice, salvo que usted vea que hay condiciones donde se podría presentar esto, pues dude. Entonces, acuda a investigaciones detalladas, seguramente con expertos de caligrafía, ¿no? Entonces, yo no tengo esa experiencia y no estoy llamado tampoco. La norma no dice, usted tiene que identificar si los documentos son auténticos, si le están diciendo la verdad, cuál polígrafo, y tiene que ser experto en polígrafo. Pues no, yo soy experto es en contabilidad y en los estados financieros. Pero si usted ve que el ambiente está preparado para la mentira y para el fraude, pues investigue. Bueno, sano. Sigue. Párrafo 14. Cuando las respuestas a las indagaciones a la dirección o ante los responsables del gobierno sean incongruentes, el auditor investigará dichas incongruencias. Entonces, tres elementos que aumentan mi escepticismo. Primero, párrafo 12. Si el año pasado le fue bien con este gerente, con este administrador, con este CEO, este año, quién sabe. Piense y parta de la buena fe diciendo, creo que todo está bien hasta que pueda corroborar de que todo está bien. Y el párrafo 14 dice, atención a las incongruencias. Esta semana publicamos algo en Facebook, lo invito a la página de Facebook, que usted lo pueda consultar aquí en el pie de página. Y, y realicé algo esta semana que no está aquí, pero va a aparecer esta semana. Entonces, donde dice que el auditor tiene que estar despierto y abierto a las inconsistencias o a las incongruencias en las entrevistas y más bien en las manifestaciones que hacen las personas. Entonces dice, hay respuestas a las indagaciones en las entrevistas. Entonces uno pregunta una cosa y le dice en blanco cierto departamento y hace la misma pregunta en contabilidad y le dicen no, es negro. Aquí la norma dice, un momento, si hay incongruencias, un favor, investíguelas, no las deje pasar, no diga, oye, no, ¿quién estará diciendo la verdad? No, pues este, no, investigue quién está diciendo la verdad. Entonces, el auditor que es escéptico está atento a las incongruencias, a las contradicciones, esa fue la palabra que utilizamos y que va a aparecer en la publicación. Hay que estar atento a las contradicciones, porque en las contradicciones puede estar el fraude. Así que aumente su escepticismo profesional con estos tres órdenes, consejos de la norma. Luego viene el párrafo 15 y dice, la niña 315, para mí la más importante de todas las normas, requiere que se discuta entre los miembros del equipo
y que el socio del encargo determine las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la discusión. La discusión pondrá un énfasis en el modo en que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a incorrección material debido a fraude y a las partidas que puede afectar. Incluye la forma en que podría producirse. ¿Qué significa todo esto? En palabras normales. Reúna a todo su equipo. Equipo, un favor, necesitamos hablar. Y entonces necesita usted hablar con su equipo, si tiene un equipo. ¿Y qué va a hablar con ese equipo? Entonces la norma le dice, en esa discusión que va a tener, ponga un énfasis especial en cómo estos estados financieros pueden contener un fraude. ¿Y cómo hago eso? Entonces, ciertos sectores de la economía o ciertas empresas son más susceptibles al fraude en ciertas transacciones y en ciertas operaciones. Cuéntele a su equipo cuáles son esas operaciones si usted tiene ese conocimiento. ¿Cómo podría darse un fraude? Entonces dígales, mira, comúnmente en el sector, esta transacción, esta cuenta, es la más susceptible al fraude. Es aquí donde puede pasar el fraude. El efectivo, las cuentas por cobrar, los gastos, los pagos, depende del sector. Pero la norma dice, equipo necesitamos hablar de fraude. Y cómo estos estados financieros pueden contener fraude. Venga, les cuento varias historias de esta empresa y de este sector. Y eso se hace, entonces hay que dejar una constancia de esa, dice aquí discusión, pero realmente es una reunión, no es ninguna discusión, pero sí es hablar y decir, tengan cuidado, porque la experiencia me ha dicho que en esta empresa la cuenta más susceptible al fraude, o en este sector la cuenta más susceptible al fraude es, y allí contará. Dice, la discusión se desarrollará obviando la opinión que los miembros del equipo del encargo puedan tener sobre la honestidad. O sea, que cómo les ha ido el año pasado con la administración. Bien, no, eso olvídelo. La norma dice, óbvielo, mire, óbvielo. Que es que esta administración es tan íntegra que es que en los últimos años, obvio eso. La misma norma dice, no, eso fue el año pasado, este año no sabemos cómo. Bien, me voy a volver muy escéptico entonces, desconfiando de todo el mundo. Párrafo número 16. Entonces, después del primer consejo de ser altamente escéptico, de hablar con el equipo, empieza como es coherente y como es consecuente la recopilación de los riesgos. Básicamente, la norma diría algo así. Diría algo como, bueno, el primer paso para detectar los fraudes no es detectar los fraudes. El primer paso para detectar los fraudes es detectar las posibilidades de fraude, los riesgos de fraude. Ese es el primer paso. Así que, como todo el enfoque de las normas, hagamos un inventario de posibilidades de fraude. Hagamos un riesgo, perdón, una acumulación y una identificación de riesgos de fraude. Como si en una caja vacía diríamos, bueno, esta caja la vamos a llenar con posibilidades. Posibilidades. Esto puede o no ser. Traigan todo eso. Traigan esas posibilidades. Y arranca la norma diciendo cómo lleno esa caja. Vamos a ver si aquí está caja. Sí, esta caja de mi hijo, que está vacía y que se llama riesgos de fraude, pues cómo la llenamos con posibilidades. Entonces aquí hay que ser escéptico, aquí hay que ser tal vez paranoico y decir, oye, ¿dónde podría haber un fraude? Podría haber un fraude. Para llenar luego esta caja con riesgos de fraude. Vamos a ver cuáles son los consejos para llenar esa caja con riesgos de fraude. Posibilidades. Dice la norma, párrafo 16. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad en su entorno, incluido su control interno, como requiere la NIA 315, ese es el nombre de la NIA, el auditor aplicará los procedimientos recogidos en los siguientes párrafos, 17, 18 hasta el 24. Todos esos párrafos son para identificar riesgos de fraude, con el fin de identificar los riesgos. En palabras normales,
Bueno, primero hagan lo que dice la norma. Y entonces la norma dice, para identificar los riesgos o los primeros riesgos, hay que conocer la entidad. Y creo que esta es una de las frases más comunes en auditoría. Oye, lo primero es conocer la entidad. Y a mí me la dijeron, ¿no? Qué importante es conocer la entidad, Daniel. Le digo, sí. Pero yo no entendía para qué. Pues conocer la entidad, pues la voy a auditar, pues tengo que conocerla. No. Realmente hay que conocer la entidad para saber cuáles son sus lados más vulnerables. Hay que conocer la entidad para saber cuál es su lado más débil. Obviamente para auditar los procesos, los procedimientos, para entender el flujo de la información también. Pero el primer objetivo de conocer la entidad es para saber cuál es el lado más débil. Eso no lo comprendí sino años más tarde. O sea, yo conocía la entidad como un proceso de la conozco porque tengo que auditarla, ¿no? La conozco porque necesito saber cuáles son los riesgos. Y no vamos a saber cuáles son los riesgos de una entidad sin antes conocerla. O sea, los riesgos no se identifican eh, leyendo los estados financieros. No, los riesgos los identifico, Daniel, eh, leyendo las notas, le digo algunos, pero la verdad, la mayoría de riesgos se identifica conociendo la entidad y el entorno y el sector, incluido el control interno, por supuesto, que conocer el control interno implica saber qué tienen controlado y qué tienen descuidado. Y lo que tienen descuidado, pues, eh, eh, es la posibilidad, lo que tienen descuidado, abre la posibilidad a los riesgos, a los fraudes. Y entonces, claro que tengo que conocer porque hay áreas que están muy bien cubiertas, muy bien controladas, y hay áreas que están muy descubiertas, pero eso solo se hace conociendo la entidad, su entorno y el control interno. Entonces, como que la norma dice lo siguiente, pues conozca la entidad, porque por ahí puede haber una posibilidad de fraude, el sector, el entorno, el control interno, qué tan bueno es, o inexistente, porque si es inexistente, pues todo es posibilidad de fraude. Y además de eso, hágame lo siguiente. Y empieza a mencionar muchas cosas desde el 17 hasta el 24. Vamos a ver alguna de esas. Primer elemento para llenar esta caja de riesgos de fraude. Vamos a ver cuál es el primer elemento. Dice la dirección y otras personas de la entidad. Vamos a ver qué dice con la dirección y las otras personas de la entidad. Entonces dice, el auditor realizará indagaciones ante la dirección. Hay que hacer entrevistas. Entonces dice, el auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre. Entonces, paso número uno, para saber dónde están los posibles riesgos de fraude. Parte de conocer la entidad y su entorno. Hágase entrevistas con la dirección. Yo a las indagaciones prefiero llamarlas entrevistas, ¿sí? Pero la indagación es un poco más detallado, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y qué le voy a preguntar a la dirección? Y entonces le voy a preguntar lo siguiente a la dirección. La valoración realizada por la dirección de riesgo de que los estados financieros puedan contener incorrecciones debido a fraude, incluida la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones. Pues así no le voy a preguntar porque pues eso está ahí y es muy técnico y muy enredado. Lo que le voy a decir es, ¿qué hacen ustedes? Gracias. ¿Qué hacen ustedes? Esta caja por ahora está vacía. Tengo que llenarla con la entidad, con su entorno, con los riesgos que salgan de ahí. Ya puedo tener un par, conociendo el sector. Ah, conociendo este sector. Ajá, conociendo cómo es este sector, el inventario es un riesgo. Y así la voy llenando. Gracias. Entonces, la primera forma es saber cómo la dirección, si es que lo hace, valora la posibilidad de que los estados financieros puedan contener fraude. ¿Cómo hace esas valoraciones? Y es que esas valoraciones, ¿cómo se hacen? Pues tal vez a través de planes, de procedimientos,
de controles. Y entonces hay que preguntarle más o menos así, oye, ¿hay alguna posibilidad de que los estados financieros contengan fraude? ¿Alguna vez ha pasado un fraude? ¿Cómo hacen para que no pase un fraude? Y en la entrevista pues se puede preguntar algo como eso, ¿no? No preguntar algo tan técnico como esto. Y si dicen, no, Daniel, aquí nunca ha pasado un fraude. Nunca ha pasado un fraude. Ok. O puede ser que alguien diga, sí, alguna vez nos sucedió algo. Alguna vez nos sucedió algo. Un momento. Eso puede ser un riesgo también hoy. Luego dice, el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude de la entidad. Estos son todos procesos internos, incluido cualquier riesgo de fraude específico que la dirección haya identificado o sobre el que haya sido informada o los tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar con respecto a los que sea posible que exista un riesgo de fraude. Ok, entonces puede haber fraude en un punto de venta. Ok, puede haber fraude en las transacciones en efectivo. Ok, puede haber fraude en las transacciones electrónicas. Ustedes ya tienen identificado porque tienen un mapa, porque tienen un procedimiento, ¿sí? Un mapa de calor o tienen algunos riesgos. Ahora, paso seguido es, ¿y cómo hacen pues, para evitar que pase un fraude? ¿Qué hacen? ¿Qué controles tienen? ¿Hacen conteos, arqueos, revisiones, supervisiones? ¿Utilizan cajas fuertes, reportes, indicadores? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es ese procedimiento que ustedes siguen? Si es que siguen uno. Eso hay que preguntárselo a la administración, eso es charlado. En su caso, la comunicación por la dirección al responsable del gobierno de la entidad de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude. Ah, como usted es administración, bueno, ¿y cómo le dijo a los de arriba lo que estaba pasando? ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo de comunicación? ¿O es hay un comité de auditoría? ¿O usted presenta un informe y tiene un capítulo que se llama fraude o no comunica nada? Y dice, en su caso, la comunicación por la dirección a los empleados de su opinión relativa a las prácticas empresariales y al comportamiento ético. Entonces, todos estos son entrevistas, preguntas que le puedo hacer a la dirección. Vamos a simular, vamos a poner esto y simularlo en una entrevista. Es decirle, señora dirección, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por su tiempo. Vamos a hacer varias preguntas, pero queremos hacer 4 preguntas importantes. Primero, ¿ha sucedido alguna vez un fraude en los estados financieros? ¿Hay algún antecedente? ¿Creen ustedes que los estados financieros pudieran contener fraude de alguna manera? No sé, ¿podría escaparse algo y, y estar mal en los estados financieros? Ok, ¿cómo hacen o cuáles son los riesgos, las posibilidades de que exista un fraude en los estados financieros? ¿Ninguna? Bien. ¿Cómo hacen para evitar que exista un fraude en los estados financieros? ¿Cómo saben ustedes que no hay una transacción aquí, un proveedor que sea ficticio? Una transacción que sea ficticia, ¿cómo lo hacen? No sé qué me responderá. No sé qué me dirá. Me dirá, no, Daniel, aquí nunca ha habido un fraude y no tenemos controles. Okay. Y si hay un fraude, ¿cuál es el mecanismo? Esto ya como en el tercer punto. ¿Cuál es el mecanismo para comunicar, no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo comunican o no lo comunican? ¿Ok? A ver qué me responden. Y dependiendo de esto, pues arrojo más fraude, más riesgos acá o no hay más. Sigue hablando de las indagaciones con la dirección y con otras personas. Dice, el auditor realizará indagaciones ante la dirección y cuando proceda ante otras personas con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que le afecten. Siguiente pregunta. Oye, ¿ha habido alguna investigación de alguna autoridad sobre un proceso? No sé. ¿Puedo tener evidencia de la correspondencia cruzada entre la comunicación, entre la administración, entre la empresa y las autoridades? ¿Hay, no sé, alguien que haya denunciado un fraude? Mm, No sé qué me responderá. Puede ser que sí, que no. Y viendo la comunicación, pues puedo ver si hay allí. Y para terminar, sigue diciendo, por favor, haga también indagaciones dice, para aquellas entidades que cuenten con una función de auditoría interna, el auditor, perdón, realizará indagaciones entre las personas adecuadas
de la función con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude, indicio de fraude o denuncia. Nótese, fraude, indicio o denuncia porque esos son riesgos. Y recuerde que si hay indicios o denuncias, yo estoy obligado y tengo la responsabilidad de hacer procedimientos, así como de conocer su opinión acerca de los riesgos de fraude. Última pregunta, tiene que haber auditores internos. Señores auditores, ¿cómo están? Gracias por su tiempo. En cumplimiento del párrafo 19 de la NIE 240, eso no lo voy a decir, pero sí hago la pregunta. ¿Tiene usted algún conocimiento en sus auditorías que hacen en desarrollo de su plan de auditoría interna de denuncias, de fraudes o de sospechas o de indicios? De uno o más ¿Sí intermediarios. o no? Bien, ¿Sí tomarlo en cuenta, o no? parte Entonces vinculada. cada quien pues dirá allí si tiene o no conocimiento de posibles denuncias de fraude. Y eso es lo que dice el párrafo 17, 18 y 19, a hacer entrevistas, a hacer preguntas, a actuar esas preguntas, esos requerimientos, a actuarlos en forma de preguntas. Bien. Luego continúa la norma diciendo, para llenar la caja de riesgos de fraude que está vacía todavía, me faltan hacer muchas cosas. Párrafo 20, responsables del gobierno de la entidad. Salvo en el caso de que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, porque ahí no habría que hacer dos cosas, sino una sola, porque si la dirección y el gobierno es lo mismo, pues habría que hacer una sola cosa. El auditor obtendrá conocimiento del modo en que los responsables del gobierno de la entidad ejercen la supervisión de los procesos de la dirección destinados a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, así como del control interno que la dirección haya establecido para mitigar dichos riesgos. ¿Qué quiere decir eso en castellano? La norma asume que existe en todas las empresas, eso es lo que asume, un gobierno corporativo. El gobierno corporativo generalmente viene en forma de cuerpo colegiado, entonces no es el administrador uno solo, sino es un comité, un consejo, generalmente en un número impar para tomar decisiones, entonces generalmente 5 o 7 para que no haya empates o evitar que haya empates. Y entonces esta es gente experta, gente que tiene trayectoria, ¿sí? Que no está involucrado en el día a día de la operación, ¿sí? Porque son corporativos, pero que toman las decisiones para que las ejecute el gerente, aquí llamado dirección. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cómo estos señores que están acá, que generalmente configuran algunos de ellos un comité de auditoría para todos los temas de auditoría, comité de auditoría, pero puede ser que no lo haya? Como estos señores participan en la supervisión de lo que hace esta señora respecto del fraude, si es que participa. Generalmente hay comités de auditoría, los comités supervisan cualquier tema de denuncia, pues está. Entonces, ¿cómo lo hacen? Si es que lo hacen, sí, señor, si lo hacemos, hay un comité de auditoría, trata todos los temas de riesgos de fraude, de denuncias, y nosotros le reportamos directamente. Con esto quiere ver si el gobierno de la entidad está involucrado o no está involucrado. Sigue diciendo, párrafo 21. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, porque si todos participan, pues entonces no se haría nada. Serían los mismos, el gobierno corporativo es la misma dirección. El auditor realizará indagaciones ante los responsables del gobierno de la entidad para determinar si tienen conocimiento de algún fraude. Entonces toca decirlo de arriba. Ya le preguntamos a la dirección, ya le preguntamos a la auditoría interna, ahora les pregunto a ustedes. ¿Tienen algún conocimiento de una denuncia, indicio o fraude en los últimos 3 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años? No tenemos ninguna, muy bien. Y ahí es donde la norma dice, ojo a las contradicciones, porque puede ser que alguien diga sí, alguna vez pasó, y otro diga que no. Bien. Párrafo 22. Para llenar la caja de riesgos de fraude que sigue muy vacía. Dice,
El auditor evaluará, este párrafo es muy bueno, si las relaciones inusuales o inesperadas, perdón, que se hayan identificado al aplicar procedimientos analíticos, incluidos los relacionados con cuentas de ingresos, pueden indicar riesgos de incorrección material debido a fraude. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este párrafo es tan bueno? Porque las relaciones, los indicadores, las variaciones inusuales, nótese el prefijo in por fuera del usual, el prefijo in por fuera de lo esperado, ¿sí? Puede significar fraude. Voy a hacer una ilustración. Bueno, entonces funciona más o menos así. El auditor va por los estados financieros, va por las operaciones y todo lo que sea extraño, anormal, atípico, que probablemente luego tenga una explicación, va siendo identificado por el auditor como posibles riesgos de fraude. O la norma dice, tengan cuidado porque esas variaciones, esos cambios, esos picos, esas subidas, esas bajadas, pueden ser normales y naturales o pueden ser riesgos de fraude. Por favor, póngale un ojo. Entonces yo voy por los estados financieros y mire cómo van cayendo los riesgos, mire cómo van cayendo acá. Es más o menos así. Gracias. Gracias. Entonces voy por los estados financieros, que mi hijo me perdone por utilizar sus juguetes, y veo una variación extraña, un crecimiento del 400, 500%, del 70, del 80, y digo, un momento, veo muchas variaciones, veo muchas disminuciones, y digo, estos son todos fraudes. No, son todos riesgos de fraude. Eso es. Gracias. No quiere decir que todas las variaciones sean fraude, pero pueden ser. O sea, como esta norma casi que me obliga a ser paranoico y a decir cualquier cosa inesperada, inusual, anormal, puede ser riesgo de fraude. O sea, usted evalúe si eso es así. En la mayoría de los casos, eso inusual e inesperado, en la mayoría, tiene una explicación. Ah, es que mira, este aumento del 300% pasó por esto, sucedió por esto. ¿No? Bueno, ya no es un riesgo de fraude. Ya. Esta variación del 85% de un mes a otro fue por lo siguiente. Ah, como yo no veo los números fríos. ¿Sí? Entonces, la norma dice, ojo a lo inusual, ojo a lo inesperado, atención, cuidado, ojo, porque puede significar fraude. Me gusta. No todo lo inusual o inesperado es fraude, pero hay que investigar. ¿Alguno podrá ser fraude? No lo sé. Párrafo 23. El auditor tendrá en cuenta si otra información que haya obtenido indica la existencia de riesgos de fraude. ¿Y cuál es esa otra información? Entonces, esa otra información eh, puede ser el conocimiento de la entidad, las políticas, la experiencia, la revisión de información intermedia, los informes de gestión. eh, entonces, en cualquier lado, es más, pueden haber denuncias públicas, investigaciones, casos de periodismo, investigaciones periodísticas. Entonces, ahí la norma abre como la posibilidad a todo, y dice Daniel, sí, los estados financieros, las entrevistas, pero tenga abierto y muy bien los ojos para saber si en otra información puede haber fraude. Bueno, fraude en los estados financieros. Le digo, listo, norma, estoy atento. Ojos y oídos bien abiertos. Párrafo 24. El auditor evaluará si la información obtenida mediante otros procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas indica la presencia de uno o varios factores de riesgo de fraude. Si bien los factores de riesgo de fraude no indican necesariamente su existencia,
a menudo han estado presentes en circunstancias en las que se han producido fraudes y por lo tanto pueden ser indicativos de riesgos de incorrección material debido a fraude. Eso no está tan claro en la norma, pero sí es claro, pero utilizan un lenguaje ahí un tanto complicado. Lo que está diciendo la norma es lo siguiente. Cuando se habla de factores de riesgo de fraude, factores, no debería llamarlo factor en la norma. Debería llamarlo evaluación del triángulo del fraude. Ponerle así el nombre. Triángulo del fraude. Esa gran teoría de la cual ya hemos hablado en clubes anteriores o en el club anterior, eh, y que es creada o que fue creada por el señor Donald Cressey. Donald Cressey, este señor. Y debería decirlo así. Algo así debería decir. Debería decir, bueno, señor auditor, voy a traducir este es el párrafo tan enredado de la norma. Señor auditor, por favor, sí. Evalúe si usted ve alguno de los tres ángulos del triángulo del fraude. Así debería decir. Pero dice, evalúe si hay factores de riesgo de fraude, si hay uno o varios. ¿Y qué son esos ángulos? Pues si hay oportunidad, presión y racionalización. Y eso es lo que quiere decir. O sea, más o menos así. Señor auditor, vaya conociendo la entidad, vaya conociendo los procesos, los estados financieros, el procesamiento de la información, el ciclo contable. ¿Mm? Y si ve presión en algún área por tener resultados, presión por entregar, presión por cumplir, presión por mostrar. Uy, venga, yo vi presión. Puede haber fraude. ¿Sí? Primer ángulo del triángulo del fraude, pues la presión. Bueno, siguiente ángulo del triángulo del fraude, si hay oportunidad. O sea, si hay falta o falla en los controles de lo que usted va conociendo, de lo que va entendiendo, eso es un factor, o sea, eso es un elemento del, eh, un ángulo del triángulo del fraude, pero no lo dice ahí. Entonces, presiona el primero, oportunidad si no hay controles. Y entonces voy a un área y en esa área me dice, no, Daniel, aquí no tenemos ningún control. Aquí nos autocontrolamos. ¿Autocontrolamos? Un momento. No es que el autocontrol no exista, pero o sea, todos necesitamos controles. Y entonces el autocontrol es el nivel máximo, es el nirvana de los controles. Y eso es complicado. Entonces cuando me dicen que hay autocontrol, digo, ajá, yo lo voy a revisar mejor con mucha calma. En el área donde dice que hay autocontrol, porque hay oportunidad, entonces donde hay transacciones manuales, donde no hay segregación de funciones, donde no hay conciliaciones, donde no hay auditoría, donde no hay supervisión, donde, o sea, todos esos son riesgos. Y es el segundo ángulo del triángulo del fraude. Y el tercer ángulo del triángulo del fraude es la racionalización, donde hablan, donde se justifican, donde dicen, pero es que lo hicimos porque, ay, es que las cosas están muy difíciles, es que todo el mundo aquí miente, es que todo el mundo aquí entrega, modifica y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que quiere decir ese importante párrafo 24 es más o menos lo siguiente. Si ve alguno de los tres ángulos del triángulo del fraude, abra bien los ojos. Aclara la norma. No es que sean un fraude, pero es que la historia me dice que puede ser que sí. Ahí dice, han estado presentes. Eso es histórico. O sea, si está en alguno de esos tres, es porque puede haber un tipo de fraude. Siempre menciono esto, lo hice en el club de lectura anterior, lo hago anterior y lo hago en este. Los tres elementos que organizó el señor Donald Cressey, este señor Donald Cressey, eh, los organizó en un triángulo, una teoría muy buena y más o menos dijo lo siguiente. Cuando hay
o un fraude, están ustedes tres. O sea, cada vez que hay algo malo, están ustedes tres. Cada vez que hay malas noticias, están ustedes tres. Y tiene razón. Oye, hay un fraude, ¿por qué lo hicieron? O porque estaban muy presionados o porque no tenían controles y se justificaban con racionalización. Y eso me hace acordar entonces a una idea que me dio mi hijo, que es Harry Potter, que son los protagonistas de Harry Potter, ¿sí? Con sus protagonistas. Más o menos así el triángulo del fraude. Siempre que hay problemas en su academia, están alguno de estos tres involucrados. Siempre. Hay problemas, uno dice, ay, ¿y ahora cuál de los tres? Es más o menos igual, guardando por supuesto las proporciones. La norma dice, puede haber fraude si está en alguno de estos tres. Cuidado, cuidado. Bien, eso dice el párrafo 24. Gracias, listo. Entonces eso dice el párrafo número 24. Avanzamos al párrafo número 25. Son más de 40 párrafos. Tendré que saltarme algunos siguientes. Entonces todavía estamos en el proceso de identificación, imagínense. Y hay que hacer entrevistas, hay que ser escéptico, hay que ver lo inusual, hay que ver si hay presión, oportunidad, o sea, cuál de los tres existen, porque cuando están los tres hay problemas o pueden haber problemas o históricamente ha habido problemas, dice la norma. Dice, a menudo han estado presentes en los problemas, ¿sí? Como los tres de Harry Potter. Bueno, sigue la norma, o sea, esta etapa es la más importante, el llenar esto de posibilidades. Párrafo 25, de conformidad con la NIA 315, que es la de identificar esto, pero que no sea fraude, sino riesgos de todos los estados financieros. El auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debida a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones relativas a tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Entonces, dice este párrafo que identifique esas posibilidades en los estados financieros y en las afirmaciones. Aquí tendremos que recordar a las muy famosas afirmaciones. Vamos allá. Y en esas muy famosas afirmaciones, pues puede haber un fraude. Entonces la norma dice, Daniel, tengan cuidado porque puede haber un fraude en dos puntos. La existencia. Pueden existir deliberadamente, ¿sí?, transacciones falsas. Puede ser que en los estados financieros estén elementos que no sean de propiedad de la empresa. Puede ser que estén de más o que estén de menos. Puede ser que no estén exactos. Puede ser que sean más clasificados. Puede ser que estén mal presentados. Puede ser que nunca hayan ocurrido. Puede ser que no correspondan al corte correcto. Que sea un corte mentiroso, que sea otro año, que sea el futuro. Así como hicieron en Enron, trajeron del futuro al presente muchos ingresos. Pero la norma me advierte, me dice, puede haber fraude en alguna de las afirmaciones. Tengan cuidado, o sea, en todos los estados financieros y en alguna de las afirmaciones. Bien. Y tiene razón la norma. Continúo. Párrafo número 26. Para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, el auditor, basándose en la presunción de que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, evaluará qué tipos de ingresos, de transacciones generadoras de ingresos o de afirmaciones que dan lugar, debe ser ahí, que dan lugar a tales ingresos. Entonces, ¿qué tipo de transacciones dan lugar a los ingresos? Pero está hablando de un solo tema, presunción. El apartado 47 especifica la documentación que se requiere cuando el auditor concluye que la presunción no es aplicable en las circunstancias del encargo y que por lo tanto no ha identificado el reconocimiento de ingresos como un riesgo de incorrección material debido a fraude. Qué párrafo difícil, pero interesante. Párrafo muy interesante. La norma introduce un tema llamado presunción de fraude. Aquí lo llamé presunción de riesgo de fraude.
Tal como pasa en la justicia de la mayoría de países, hay presunción, pero presunción de inocencia. Y entonces todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, o sea, hasta que haya un juicio, ¿sí? Y haya defensa, y haya una fiscalía acusando, y hasta que el juez decida. Hasta ese momento, todos somos inocentes. Esa es la presunción de inocencia. La norma dice, un momento, yo tengo aquí una presunción, pero de culpabilidad. ¿Cómo así? Sí, tengo una presunción de riesgo de fraude. ¿Cómo funciona? Funciona así. En todos los ingresos hay riesgo de fraude. Sí, en todos. En todos los ingresos hay riesgo de fraude. ¿Cómo es eso, Norma? Pues es una presunción. Y esta presunción, sí, contrario al escepticismo, es complicada, porque la norma presume, sin conocer el país, el sector, el tamaño, los controles, no conoce nada, dice, presumo que hay riesgo de fraude en los ingresos. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que demostrarle a la niña que está equivocada. ¿Y cómo hago eso? Con procedimientos de auditoría, con pruebas de auditoría. A ver, voy a hacer la voz de la norma. Daniel, oye, en tu empresa, sí, hay riesgo de fraude en los ingresos. Y le digo, Norma, pero si no conoces mi empresa, no importa, hay riesgo de fraude en la empresa. Sí, riesgo de fraude en los ingresos. Entonces, presunción que existe riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos. Y, perdón, ¿cómo hago, Norma, para demostrar que no, que te equivocas, que no hay riesgo de fraude? Pues pruébamelo, pruébame lo contrario, pruébame que estoy equivocado, pruébamelo. Y tengo que probar, tengo que hacer pruebas, tengo que decirle, mira, el reconocimiento de ingresos es correcto, es acertado, es adecuado. Y así funciona la presunción. Y si no lo hago, la norma me dice, si no es aplicable, déjemelo por escrito. O sea, siempre es aplicable, porque es una presunción. La palabra presunción en este caso significa asumir antes, preasumir, ¿no? Preasumir. Entonces la norma está preasumiendo que hay riesgos de fraude en todas las empresas del mundo, en todos los sectores del mundo, en el reconocimiento de ingresos. Y si no, demuéstreme lo contrario. A ver, demuéstremelo. Tendría que probarle lo contrario. Qué complicado, pero hay que hacerlo. Termino porque pensé que iba a acabar, pero no. Nos queda pendiente un tercer club de lectura de la NIA 240. Es una de las más extensas y sobre todo tiene mucha cosa por parte del auditor, mucha responsabilidad, muchos requerimientos, muchas órdenes. Termino con la lectura del párrafo 27 y hacemos una recapitulación. El auditor tratará los riesgos de incorrección valorados, perdón, tratará los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude como riesgos significativos. Y en consecuencia, en la medida en que aún no se haya hecho, el auditor obtendrá conocimiento de los controles de la entidad, incluidas las actividades de control que sean relevantes para dichos riesgos. Entonces la norma dice, mire, póngale el rótulo, porque no es para todos, póngale el rótulo de riesgos significativos a los riesgos de fraude. Póngale el rótulo. Pero colocarle ese rótulo de riesgos significativos no es gratuito. Porque con todos los riesgos significativos tengo que conocer los controles. Ese es el problema. O sea, que le ponga el nombre, no, pues no tengo problema, listo. Todo lo que sea fraude es sinónimo de riesgo significativo, sí. Y entonces tengo que conocer los controles asociados a estos. Mira, que se identifique esta cantidad, entonces, muy bien. ¿Y qué controles hay de esto? Más bien, cuéntame la historia de esa operación, de esa transacción, de este cliente. ¿Qué controles tiene? Mm, ¿Son preventivos? ¿Son correctivos? ¿Son automáticos? ¿Son manuales? ¿Cuáles son los tipos de control? ¿Se han implementado? ¿Quién los diseñó? Muy bien. Ahora de este. Pues eso es una cantidad enorme de trabajo.
sea, no es simplemente identificar el riesgo de fraude, sino es, además de esto, entender cuáles son los controles asociados a dichos riesgos. Si es que hay, si es que existen, ¿no? Y apenas vamos, yo diría que en la mitad de la norma y ya hay una tarea enorme por realizar. Esta es la NIA 240 y todos sus requerimientos asociados a la identificación y valoración del fraude. Hago un resumen, como es costumbre, de lo que nos dejó la lectura del párrafo 12 hasta el párrafo 27 de la norma y todas las tareas que tenemos. Paso número 1, requerimiento número 1, si es que queremos responder bien al fraude. Ser escéptico. Y el ser escéptico en este primer punto significa no tener memoria, no tener memoria. O sea, Daniel, parta del siguiente supuesto. El año pasado no hubo fraude, pero este año sí puede haber. Que la administración fue genial el año pasado, que fue muy respetuosa, este año no sabemos. Eso es odioso. Es como no confiar en las personas, pues ese es el escepticismo. Dice, a pesar de su experiencia previa, crea que puede haber fraude. Parta no del escepticismo radical, todo está mal hasta que me demuestren lo contrario, todo el mundo es un fraude hasta que me demuestren lo contrario. No, no. Creo que todo es correcto hasta poder corroborarlo. Ahora, yo no soy experto en todas las áreas. Si creo que puede haber un fraude en alguna área, espera, voy a tomar investigaciones detalladas. Es que algunos auditores de estados financieros los veo muy expertos en grafología, los veo expertos en otras áreas, ¿sí? Entonces los veo expertos tal vez en huellas dactilares eh, o en ser expertos en otras áreas. No, no, no somos expertos en eso, somos expertos en lo contable. Y cuando hay respuestas incongruentes, más bien cuando hay contradicciones, aumenta el escepticismo porque en las contradicciones alguien debe estar mintiendo. Y así se aumenta el escepticismo. Discuta entre los miembros del equipo, hable con ellos y dígales lo siguiente. Señores, los he reunido aquí para contarles que en este sector el área que tiene mayor susceptibilidad de fraude es, pues no, tiene que contarlo, tiene que saberlo, tiene que haber algún área. El área más problemática es, no lo sabemos. Para esa es la reunión, para eso es la discusión. Luego empieza la norma como corresponde con la metodología de valoración del riesgo. Cuando comenzamos, esta caja estaba vacía, ahora está llena de riesgos. Y entonces, ¿cómo hacemos para llenar esta caja? Empieza a decir la norma, vaya a la 315, vaya conozca la entidad, vaya conozca el entorno, vaya conozca el control interno. ¿Sí? Ah, y empiece, vamos a hacer entrevistas. Haga las siguientes preguntas. Bueno, no, esto no fue en forma de preguntas, sino las transformamos en forma de preguntas. ¿Cómo hacen ustedes, administradores, para garantizar que no hay un fraude? O sea, ¿cómo sé que este proveedor, que este cliente, que esta factura no es de mentiras, no es artificiosa, no es artificial? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Hay respuestas? No, no sabemos, nadie sabe. Entonces puede haber riesgos. Bien. También hay que hacer esas mismas indagaciones ante el gobierno de la entidad si es que hay. Vaya a lo inusual, a lo inesperado, a lo extraño, a lo atípico. No todo lo inusual, lo inesperado trae fraude, pero algunas cosas sí. La mayoría de cosas inusuales e inesperadas luego van a tener una explicación. Y uno va a terminar como que, ah, por esto fue el incremento. Ah, claro. No, no, esto no son riesgos. Pero algunas pocas pueden terminar en, no me convence su explicación. Eso es un riesgo de fraude. En otra información, también hay que leer, hay que estar atento. Pueden venir de muchos lados. Atento al triángulo del fraude del señor Donald Cressey. Aquí se menciona como factores de riesgo de fraude. Y entonces cuando hay
o atento a Harry Potter más bien. Siempre que hay problemas están ustedes tres. Bueno, atentos al señor Crece y Donald Crece. Eh, pueden haber fraude en las afirmaciones, ¿sí? Presunción del riesgo de fraude. Hay que hacerle caso a la norma. Daniel, creo que hay riesgo de fraude en tus ingresos. En los ingresos estás auditando. Norma, pero si no conoce, no importa, demuéstrame lo contrario. Qué difícil es la presunción, o sea, tendría que probarle a la norma que se está equivocando. Generalmente se hace. Y póngale de rótulo, perdón, de significativo a los riesgos de fraude, porque los riesgos de fraude pues, son peligrosos y además ese rótulo implica conocer todos los controles. Bien, una hora más leyendo las normas y nos tardamos pues bastante en un par de párrafos. Esta norma hay que seguir trabajándola. Es un tema muy delicado, muy complicado y es un tema donde tenemos que responder con todas nuestras herramientas y todas nuestras herramientas están ¿dónde? En la NIA 240. Nuestras herramientas contra el fraude están en la NIA 240. Así que no me queda sino agradecerle por llegar a esta parte del video. A los que están aquí presentes, pues les envío un abrazo a you ladies. Un abrazo especial hasta Cartagena, también a Elizabeth, gracias por estar conectada, y a mi amigo Nelson, un abrazo hasta Caracas. Nos vemos en una próxima oportunidad, bien la tercera parte del club de lectura, donde ya el auditor empezará a hacer algo con estos riesgos de fraude. Así que en la próxima me verán con esta caja diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a probar esto? Gracias a mi hijo por prestarme los juguetes. Nos vemos en el próximo club de lectura. Gracias por estar aquí presente y por ver el club de lectura. Un abrazo y hasta la próxima.